Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. En un mundo que glorifica la hiperconectividad y mide el valor en función del ruido exterior, aprender a estar solo es casi un acto de rebeldía. Es elegir el silencio cuando todo empuja al grito. Es quedarse quieto cuando todos corren. Es escucharse, no desde la carencia, sino desde la plenitud de quien no necesita distracción para sentirse vivo. Hay un poder profundo en la soledad elegida. No esa que nace del aislamiento involuntario, sino la que proviene de una decisión. Retirarse un momento del mundo para volver a él con más claridad, con más presencia, con más fuerza interior. El estoico lo sabía. Marco Aurelio escribía sus reflexiones a sí mismo, en la intimidad del pensamiento, sin intención de ser leído por otros. Allí, solo con su mente, se enfrentaba a sus sombras y las iluminaba con la razón. Epicteto enseñaba que la libertad empieza por la mente, y esa mente solo puede ser comprendida cuando uno se sienta a solas con ella, sin distracciones, sin adornos, sin testigos. En ese espacio crudo donde nadie aplaude, el alma se revela tal como es. No hay máscaras cuando se está solo. Solo queda lo verdadero, y eso puede ser incómodo, pero también profundamente transformador. La tradición samurái también comprendía el valor del retiro. El guerrero no solo entrenaba para la guerra, también se preparaba para el silencio. Sabía que el combate más complejo es el que se libra adentro. En la práctica del zazen, la meditación sentada, el samurái aprendía a observarse sin reaccionar, a resistir sin moverse, a sostenerse en medio de su propia mente. Era ahí, en la más absoluta quietud, donde afilaba la espada invisible, la de la conciencia. El samurái podía blandir su arma con maestría porque antes había aprendido a blandir el silencio sin miedo. Sabía que una mente en paz es más poderosa que 1000 gritos, y que el enemigo más temible es siempre el que vive dentro. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar ese vínculo con la soledad. Vivimos en una época donde estamos rodeados, pero no conectados, donde hay voz en cada esquina, pero poca verdad, donde se teme al silencio porque revela lo que tanto se ha intentado ocultar con ruido. Y sin embargo, es en el silencio donde ocurre lo esencial. Estar solo te enfrenta a tus pensamientos, pero también te permite ordenarlos, te obliga a ver tus heridas, pero también te da espacio para sanarlas, te aleja del bullicio, pero te acerca a ti mismo. Y si logras estar en paz contigo, entonces nada ni nadie podrá gobernarte desde fuera. La soledad es un espejo. No siempre devuelve imágenes agradables, pero siempre muestra lo que es. Y si tienes el valor de mirarte sin juicio, encontrarás debajo de todo el ruido una verdad que solo tú puedes conocer, porque en soledad se descubre lo que realmente amas, lo que realmente temes, lo que realmente importa. Las voces de los demás se apagan, y lo que queda es tu voz interior. Esa que no busca likes ni aprobación ni respuesta rápida. Esa que simplemente es, y que muchas veces hemos olvidado escuchar. Pero estar solo también implica resistencia. No todos entenderán tu necesidad de silencio. Algunos la interpretarán como rechazo, otros como arrogancia. Porque en una cultura que glorifica la exposición, quien elige retirarse se convierte en sospechoso. Sin embargo, el que ha saboreado la verdadera soledad ya no necesita justificarla. Ha descubierto que en el fondo del silencio hay una serenidad que no depende de nada externo, que el vacío que muchos temen no es hueco, sino fértil, y que en la distancia del ruido florece una fuerza que no se puede explicar, solo vivir. Nadie puede hacer este viaje por ti. Nadie puede sentarse en tu lugar y enfrentar tus pensamientos. Es un camino íntimo, solitario, pero profundamente necesario, no para volverte un ermitaño, sino para encontrarte, para sostenerte, para no depender. El estoico y el samurái sabían que quien se basta a sí mismo
no es aquel que no ama a los demás, sino el que no se pierde en ellos, porque no se trata de aislarse por miedo, sino de regresar al mundo desde una raíz más profunda. Quien ha estado solo sin quebrarse, ha aprendido a estar con otros sin diluirse. No se aprende a estar solo de un día para otro. Al principio, el silencio incomoda. La mente corre como un animal sin correa, disparando pensamientos, recuerdos, fantasmas. La tentación de encender una pantalla, de buscar una voz externa, de escapar de uno mismo es fuerte. Pero si te quedas, si respiras, si simplemente observas sin hacer nada, algo empieza a cambiar. El caos se reorganiza. Las emociones pierden su filo. Descubres que no necesitas huir de ti, solo aprender a estar contigo. Es ahí cuando la soledad deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Ya no es vacío, es espacio. No es castigo, es oportunidad. Los estoicos insistían en la práctica del autoexamen diario. Al final del día, Marco Aurelio se preguntaba, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? Este ejercicio, que solo puede realizarse en soledad, es un acto de coraje, no para flagelarse, sino para pulirse. Es mirar el día con honestidad, sin excusas, sin adornos. Y esta práctica no requiere de grandes ceremonias, solo de tiempo a solas, de una hoja en blanco, de una mente dispuesta a aprender de sí misma. Es una conversación interior, donde uno se convierte en maestro y aprendiz a la vez. El guerrero samurái no solo meditaba, también escribía poesía, caminaba en la naturaleza, afinaba su espíritu. No era un robot sin emociones, era un ser humano que buscaba el equilibrio entre fuerza y sensibilidad, entre acción y contemplación. Esa sensibilidad profunda no podía cultivarse entre multitudes, sino en los momentos de retiro voluntario. El samurái entendía que para actuar con precisión, debía primero calmar su mundo interno, porque una espada empuñada por una mente alterada es peligrosa, pero en manos de alguien que ha aprendido a estar solo, se convierte en una extensión de la voluntad serena. Hoy, nuestras espadas son otras, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones cotidianas. ¿Cuántas veces reaccionamos impulsivamente porque no nos damos el tiempo de escuchar en silencio antes de responder? ¿Cuántas veces nos perdemos en opiniones ajenas porque nunca cultivamos nuestra propia voz? Aprender a estar solo es la forma más poderosa de recuperar soberanía sobre uno mismo, no para cerrarnos al mundo, sino para volver a él con claridad, con dirección, con conciencia. La soledad también te enseña a amar mejor, porque cuando aprendes a sostenerte solo, ya no te relacionas por necesidad, sino por elección. Ya no buscas a alguien que te complete, sino que te acompañe. Ya no pides que te rescaten, sino que te compartan su viaje. Las relaciones que nacen desde la autonomía emocional son más sanas, más profundas, más libres. Y esa libertad solo nace cuando uno ha atravesado la incomodidad de estar consigo mismo y ha encontrado ahí algo valioso. En soledad también florece la creatividad. Las mejores ideas no surgen en la agitación, sino en la pausa. El arte, la filosofía, la introspección, la escritura, la contemplación, todas ellas requieren espacio interior. Un espacio que solo se cultiva si uno se aleja de la sobreestimulación constante. Porque el alma necesita silencio para hablar. Y si uno no aprende a quedarse quieto, la voz interior se ahoga entre el ruido. Muchos temen estar solos porque confunden compañía con conexión, pero estar rodeado de gente no garantiza cercanía. Hay personas que nunca están solas y, sin embargo, viven en profunda desconexión con ellas mismas. El verdadero vacío no está en la ausencia de otros, sino en la ausencia de uno mismo. Por eso, estar solo no solo es necesario, es urgente. En un tiempo donde todo conspira para alejarnos de nosotros, retirarse a solas es un acto revolucionario.
Es reclamar tu tiempo, tu atención, tu verdad. Los antiguos sabían algo que hoy cuesta recordar, que uno no puede gobernar nada si no puede gobernarse a sí mismo. Y ese gobierno empieza por el silencio, por la escucha, por la soledad elegida. Estar solo es enfrentarte a tu historia sin filtros, pero también escribir una nueva página desde la autenticidad. Es la cueva donde se forjan los que saben volver más fuertes. El entrenamiento silencioso del carácter. La pausa antes del salto. El fondo del que se emerge con mirada clara y paso firme. Estar solo, cuando se entiende como un arte, se convierte en una forma de libertad, porque quien sabe estar solo, no necesita llenar vacíos con estímulos externos, ni caer preso de la aprobación de los demás. Puede caminar sin compañía física y aún así sentirse completo, porque ya ha hecho las paces con sus propias sombras, porque ha convertido la soledad en maestra, en aliada, en refugio y en campo de entrenamiento. Ese tipo de soledad no te aísla del mundo, te fortalece para habitarlo con más solidez. No se trata de huir de las personas, sino de aprender a no perderte en ellas. El mundo está lleno de ruido, de exigencias, de comparaciones constantes. Si no te tomas el tiempo para regresar a ti mismo, te vuelves una hoja arrastrada por cualquier viento. Es en la soledad donde puedes distinguir tu voz entre el murmullo de 1000 opiniones. Y una vez que reconoces tu voz, ya no puedes volver a traicionarla sin sentir un profundo desarraigo interior. Los estoicos hablaban de autarquía, una palabra que significa autosuficiencia, no como independencia emocional extrema, sino como la capacidad de encontrar en uno mismo lo necesario para estar en paz. Esa autarquía nace de la soledad bien vivida, porque cuando te sientas contigo mismo y descubres que puedes estar bien, sin validación, sin entretenimiento, sin compañía, entonces te das cuenta de lo poco que necesitas y lo mucho que te han hecho creer que necesitas. La tradición samurái también abrazaba esta autosuficiencia. El guerrero debía ser capaz de resistir el miedo, la espera, la incertidumbre. Todo eso lo entrenaba no solo en combate, sino en la intimidad de la soledad, una soledad fértil, meditativa, serena. El samurái que se conocía a sí mismo era más peligroso que aquel que solo sabía blandir una espada, porque quien se conoce profundamente ya no actúa por impulso, ni se deja arrastrar por el miedo. Su fuerza no es ruidosa, pero es inquebrantable. Hoy, nos bombardean con la idea de que debemos estar disponibles todo el tiempo. Siempre conectados, siempre respondiendo, siempre visibles. Pero estar siempre disponibles para el mundo significa, muchas veces, estar indisponibles para uno mismo. La soledad te devuelve ese espacio robado. Te permite reconectar con lo que has dejado de mirar por estar demasiado pendiente de los demás. Y ese reencuentro es indispensable si quieres vivir con autenticidad, con propósito, con paz. Estar solo también te enseña a detenerte, a no correr detrás de cada impulso, a observar antes de actuar, a sentir antes de hablar. Es un espacio donde el alma se escucha con nitidez, donde las emociones dejan de ser una tormenta y se vuelven señales claras. Pero para eso necesitas apagar el mundo un momento, no por evasión, sino por respeto. Respeto a ti mismo, a tu proceso, a tu verdad. Y quizás lo más valioso, la soledad fortalece el espíritu. No hay crecimiento sin incomodidad, y estar solo te incomoda al principio. Te saca de la zona de confort, pero es ahí, en ese desacomodo, donde creces. No porque alguien te diga cómo hacerlo, sino porque tú mismo encuentras el camino. No es un camino guiado, ni cómodo, ni garantizado, pero es real. Y lo que nace, de ahí, de ese proceso íntimo y silencioso, es una fuerza que ya no depende de lo que sucede afuera. Es tuya, te pertenece. Nadie puede arrebatártela. Esa es la verdadera libertad. Poder estar contigo sin necesidad de escapar. Poder mirarte sin miedo. Poder elegir estar solo no como castigo,
sino como ofrenda, como un acto de respeto hacia tu ser más profundo. Y desde ahí, volver al mundo con otra mirada, con otra presencia, con otra energía, no con superioridad, sino con serenidad, no con arrogancia, sino con profundidad. Y entonces, después de caminar a solas contigo mismo, sucede algo sutil pero inmenso. Ya no temes al vacío. Descubres que estar solo no es un lugar oscuro, sino un espacio lleno de verdad. Aprendes a escucharte sin juicio, a acompañarte sin exigencia, a sostenerte sin depender. Ya no huyes de ti, porque por fin sabes quién eres. Ya no buscas compañía por ansiedad, sino por afinidad. Y cuando te relacionas desde ese lugar, todo cambia. Tus vínculos se vuelven más auténticos, más sanos, más libres. Porque tú ya no eres una mitad rota buscando completarse, sino un ser entero que ha aprendido a encontrarse en el silencio. La soledad, entonces, deja de ser ausencia y se convierte en cimiento, en la base sobre la cual puedes construir una vida con dirección, con profundidad, con sentido. Porque quien ha pasado tiempo en soledad consciente, ha pasado tiempo en la forja del alma, ha dejado que el silencio le muestre lo esencial, ha aprendido que no todo necesita ser dicho, que no todo debe ser compartido, que hay partes de uno mismo que solo florecen en la calma silenciosa del recogimiento. Los estoicos lo sabían, el samurái también. Ambos entendían que el mayor poder no es el que domina al otro, sino el que ha aprendido a no temer su propia mente. Porque cuando estás bien contigo mismo, el mundo deja de tener tanto poder sobre ti. Tus emociones no te arrastran, tus circunstancias no te rompen, tu entorno no define tu paz. Has aprendido a volver a casa, y esa casa eres tú. Y si estas palabras tocaron algo en ti, si este mensaje resonó con ese rincón silencioso de tu interior que a veces callas por miedo al ruido externo, entonces no lo ignores. Quédate contigo, aprende a escucharte. Y si quieres seguir explorando temas como este, de crecimiento real, de introspección, de fortaleza interior, suscríbete al canal. Aquí no se trata de entretenerte, sino de acompañarte en tu proceso. Dale like si sentiste que este contenido tiene valor en un mundo que rara vez se detiene a mirar hacia adentro. Y déjame un comentario. ¿Qué significa para ti estar solo? ¿Lo evitas o lo abrazas? ¿Te asusta o te fortalece? Porque aquí, entre palabras, estamos creando un espacio distinto, un lugar donde el silencio tiene voz. Y tú también formas parte de él. Gracias por estar aquí, por elegir este momento de pausa, por atreverte a caminar contigo.